Bueno, buenas noches. A continuación se presenta un video de exposición fundamentado en las temáticas de termodinámica, electromagnetismo, oscilación y ondas. A su vez se relacionan 10 avances tecnológicos que involucran estos temas. Este trabajo es presentado por Germán Porras. Bueno, primera medida, vamos a ver qué es termodinámica. La termodinámica es una rama de la física que estudia los procesos relacionados con el calor, la temperatura y la energía, así como las transformaciones de estas en sistemas físicos. Esta se encarga del estudio de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico. El término significa calor y dinámica, hace referencia al movimiento. La termodinámica es el estudio de movimiento desordenado de las partículas. Vamos a ver los cuatro principios o leyes de la termodinámica. El primero es el principio cero. Establece que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercer sistema, entonces también están en equilibrio térmico entre sí. Esta ley permite definir la temperatura de manera coherente y constituye la base para la medición de la temperatura. Eh, Tenemos otro que es el primer principio, establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma en una forma u otra en un sistema cerrado. La variación de la energía interna es igual al calor añadido al sistema menos el trabajo realizado por el sistema en su entorno. Segundo principio, indica que cualquier proceso natural, la entropía total es un sistema aislado, siempre tiende a aumentar con el tiempo, lo que implica que los procesos espontáneos son aquellos que incrementan la desorganización o el desorden del sistema. Esta ley también introduce el concepto de la irreversibilidad de los procesos naturales y establece que no es posible convertir toda la energía en trabajo útil sin pérdidas. El tercer principio afirma que a medida la temperatura de un sistema se aproxima a cero absoluto, la entropía del sistema tiene un valor mínimo constante. En otras palabras, es posible alcanzar el cero absoluto mediante un número finito de procesos físicos. Vamos a ver a continuación un pequeño video que nos Las habla de leyes este de la tema. termodinámica. Ley cero. Si A con C y B con C están en equilibrio, entonces existe equilibrio térmico entre sí. Primera ley. Principio de la conservación de la energía. Delta U representa la sumatoria de todas las energías de las partículas microscópicas que componen al sistema, por lo que se puede aumentar la energía con trabajo o calentándola. En este caso, existe un sistema que, al aplicar trabajo, aumenta la velocidad de las partículas, aumentando su energía interna y su temperatura. Segunda ley. Esta ley habla sobre qué procesos pueden ocurrir y cuáles no. Un ejemplo de esto es que el calor siempre fluye al frío y no de la manera inversa, así como también la imposibilidad de convertir toda la energía térmica en otro tipo de energía de manera perfecta. Tercera ley. Dice que no es posible el cero absoluto, solo acercarse indefinidamente, ya que si esto sucede, viola la segunda ley sobre la eficiencia de las máquinas, ya que nunca serán 100% eficientes, ya que siempre tendrán pérdida de energía calorífica. Bueno, ahí veíamos un ejemplo sobre este tema. A continuación vamos a hablar sobre electromagnetismo. El electromagnetismo es una rama de la física que estudia las interacciones entre campos eléctricos y magnéticos. Es una teoría unificada que describe cómo las partículas cargadas se afectan mutuamente a través de estas interacciones. El electromagnetismo es fundamental para entender una amplia gama de fenómenos naturales y es la base de muchas tecnologías modernas. Bueno, vamos a ver aquí qué es campos eléctricos y magnéticos. Un campo eléctrico es una región del espacio donde una carga eléctrica experimenta una fuerza. Es generado por cargas eléctricas y su intensidad se describe por la ley de Coulomb. Aquí vemos la parte inferior, la fórmula. Un campo magnético es una región del espacio donde una corriente eléctrica o una carga de movimiento experimenta una fuerza. El campo magnético es generado por corrientes eléctricas y se describe por la ley de Biot-Savart y la ley de Amp. Referimos en la parte final. Las leyes fundamentales del electromagnetismo. El electromagnetismo está regido por las ecuaciones de Maxwell, que son un conjunto de cuatro ecuaciones que describen cómo los campos eléctricos y magnéticos se generan y relacionan entre sí. Tenemos la ley de Gauss para el campo magnético. La integral del fluido del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga neta de esta superficie. Vemos un ejemplo. La ley de Gauss para el campo magnético. La integral del fluido del campo magnético a través de una superficie cerrada es siempre cero, lo que implica que no existen monópolos magnéticos.
La ley de Faraday de la inducción, campo magnético variable en el tiempo genera un campo magnético. La ley de Ampère-Maxwell, un campo eléctrico variable en el tiempo y las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. Aquí tenemos ahora interacciones electromagnéticas. La fuerza de Lorentz describe la fuerza total sobre una carga debido a los campos magnéticos, a los campos eléctricos, perdón, y magnéticos combinados. Aquí vamos a hablar de ondas electromagnéticas. Las ecuaciones de Maxwell predicen la existencia de ondas electromagnéticas, que son oscilaciones de campos eléctricos y magnéticos que se propagan a través del espacio. La luz visible es un ejemplo de una onda electromagnética. Aplicaciones para el electromagnetismo. El electromagnetismo tiene numerosas aplicaciones prácticas que incluyen tecnología de comunicaciones, las ondas de radio, televisión, las telecomunicaciones en general se basan en estos principios electromagnéticos. Energía y motores eléctricos, la generación, transmisión y uso de electricidad dependen del electromagnetismo. La electrónica, el diseño y funcionamiento de circuitos electrónicos y dispositivos como transistores y semiconductores. Y en la medicina aplica en diagnósticos y tratamientos médicos, como la resonancia magnética. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo de un tren magnético. Podemos observar que con una fila y dos imanes hacen desplazarla dentro de un campo. Este es uno de los usos del electromagnetismo. Vamos a hablar ahora de oscilaciones y ondas. Las oscilaciones y las ondas son fenómenos fundamentales en la física que describen movimientos repetitivos y la propagación de perturbaciones en medios diversos. Oscilaciones se refiere a cualquier movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. Los sistemas que exhiben oscilaciones pueden ser mecánicos, eléctricos, biológicos, entre otros. Un ejemplo de oscilación clásico es el péndulo. Aquí vemos un ejemplo. Características de las oscilaciones. La amplitud A es el valor máximo de desplazamiento entre la posición del equilibrio, indica la intensidad de la oscilación. El periodo T es el tiempo que tarda en completarse la oscilación completa. Se mide en segundos. La frecuencia F es el número de oscilaciones completadas por unidad de tiempo. Se mide en hertz. Y aquí está la fórmula de la reacción de periodo. La fase describe el estado de la oscilación en un producto específico del tiempo. La fase inicial es el valor de la fase en t igual a 0 o t igual a 0. Ecuación de movimiento. Para un oscilador armónico simple, como un resorte o un péndulo pequeño, el movimiento se describe mediante esta fórmula que tenemos aquí abajo. Y ahí estamos viendo la ecuación de movimiento. Tipos de oscilaciones. Oscilaciones armónicas simples son aquellas donde la fuerza restauradora es directamente proporcional a su desplazamiento y en dirección opuesta se describen por ecuaciones diferenciales de segundo orden. Oscilaciones amortiguadas cuando hay fuerzas disipativas, como la fricción, la amplitud de las oscilaciones disminuye en el tiempo. Oscilaciones forzadas cuando el sistema oscilatorio es sometido a una fuerza externa periódica. Puede oscilar a la frecuencia de esta fuerza. Si la frecuencia de la fuerza externa es igual a la frecuencia natural del sistema, ocurre una resonancia. Vamos a ver aquí un ejemplo de ondas. Este es un generador de ondas estacionario. Entonces ahí podemos ver que a medida que hay una intervención, hay diferentes tipos de ondas. Ahí podemos ver en el ejemplo. Las ondas son perturbaciones que se propagan a través del medio, ondas mecánicas o del espacio, ondas electromagnéticas, transportando energía de un lugar a otro sin que haya un transporte neto de materia. Pues simplemente es un ejemplo de cómo puede variar una onda. Características de las ondas. Longitud de onda es la distancia entre dos puntos equivalentes del ciclo de la onda, por ejemplo, las dos crestas consecutivas. Frecuencia es el número de ciclos comprendidos que pasan por un punto dado por unidad de tiempo.
Velocidad de propagación es la velocidad igual a la perturbación que se mueve a través de un medio. Bueno, vamos a ver aquí, más abajo, tipos de ondas. Hay ondas mecánicas, transversales, ondas longitudinales y ondas electromagnéticas. Las mecánicas necesitan un medio de material para propagarse. Ejemplos incluyen ondas sonoras y ondas de una cuerda, y se dividen en ondas transversales. Las partículas del medio se mueven perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda, una onda y una cuerda. Las longitudinales, las partículas del medio se mueven en la misma dirección de propagación de la onda, las ondas sonoras, por ejemplo. Y las ondas electromagnéticas necesitan el medio material para propagarse y pueden viajar por el vacío, la luz, unas ondas de rayo o los rayos X. Vemos fenómenos ondulatorios, que hay la reflexión, ocurre cuando una onda incide sobre una superficie y se refleja, cambiando la dirección de propagación, pero no la velocidad ni la frecuencia. Refracción, cambio de la dirección de una onda al pasar de a un medio a otro, debido a un cambio en la velocidad de propagación. Difracción, desviación de una onda al pasar de una abertura alrededor de un obstáculo. Es más pronunciada cuando la longitud de la onda es comparable con el tamaño de la abertura. Interferencia, superposición de dos o más ondas que resulta de una nueva onda. Puede ser constructiva, aumento de amplitud o destructivo. El efecto Doppler es el cambio de la frecuencia de una onda debido al movimiento relativo de la fuente de la onda y el observador. Aplicaciones de las ondas. Las ondas electromagnéticas son la base de la transmisión de señales de radio, televisión móvil, en la medicina, en el uso de ondas sonoras y en ultrasonidos y las ondas electromagnéticas en radiografías. En ingeniería, en análisis de las vibraciones y ondas estructuradas para estudiar su comportamiento y resistencia. Las oscilaciones y las ondas son fundamentales para entender muchos aspectos de la física y la ingeniería, desde los movimientos simples de un sistema mecánico hasta la transmisión de información en sistemas de comunicación modernos. Bueno, a continuación ya la última parte vamos a ver los 10 avances tecnológicos que involucran los sistemas que vimos. Los motores de combustión interna, ya se aplica la termodinámica. Esos motores que impulsan la mayoría de los automóviles utilizan la termodinámica para convertir la energía química del combustible en trabajo mecánico. Refrigeradores y sistema de aire acondicionado también está para la termodinámica. Estos dispositivos usan principios de la termodinámica para transferir calor y mantener ambientes frescos. Transformadores eléctricos, que habla del electromagnetismo, utiliza principios del electromagnetismo para cambiar los niveles de voltaje en la transmisión de energía eléctrica, lo que es esencial para la distribución eficiente de la electricidad. Generadores eléctricos, también caben el electromagnetismo, convierten la energía mecánica en energía eléctrica mediante el uso de campos magnéticos siendo fundamentales en la generación de energía de electricidad. Antenas y sistemas de comunicaciones aplica para oscilaciones y ondas. Emplean ondas electromagnéticas para transmitir y recibir señales de radio, televisión y datos móviles. Los microondas y hornos microondas, oscilación y ondas utilizan las ondas electromagnéticas de alta frecuencia para calentar los alimentos. Los paneles solares fotovoltaicos, dentro del electromagnetismo, convierten la energía de la luz solar en electricidad utilizando un efecto fotovoltaico, un fenómeno relacionado con el electromagnetismo. La resonancia magnética nuclear o tomografía de resonancia magnética. Estas tecnologías de imágenes médicas utilizan las ondas de radiofrecuencia y los campos magnéticos para visualizar estructuras internas del cuerpo humano. Como noveno, por tener ejemplo, tenemos el sistema de navegación por radar, que utiliza oscilaciones y ondas. Utilizan las ondas de radio y ondas sonoras respectivamente para detectar y localizar objetos a distancia, aplicados a aviación, navegación marítima y militar. Y por último ejemplo, tenemos la microelectrónica y los semiconductores. Tenemos también para electromagnetismo. La operación de transistores y circuitos integrados se basa en principios de electromagnetismo y propiedades de materiales semiconductores, siendo esencial para la tecnología moderna de computadores, dispositivos electrónicos, celulares y entre otros. Bueno, muchas gracias por su atención. Una feliz tarde.